Usuarios de Reddit. ¿Cuál es la cosa más espeluznante e inexplicable que te ha pasado alguna vez? Después de la universidad, me fui de mochilero a la naturaleza canadiense durante unas semanas, solo. Para poner esto en perspectiva, estaba en medio de la nada, al norte de Atikokan, Ontario. El pueblo más cercano estaba a 3 horas en autobús y solo vi a otra persona, desde la distancia. Iba en canoa, durante los 17 días. Llevé algunas cámaras desechables conmigo, ya que esto fue antes de que las cámaras digitales se generalizaran, y tomé muchas fotos. Cuando llegué a casa, las revelé y las miré. Las fotos eran tomas estándar de la naturaleza hasta que llegué a la mitad de mi primera cámara. Había 2 fotos de mí, dormido en mi tienda de campaña, en mi saco de dormir. Literalmente me asusté cuando lo vi, y tuve un colapso total. Hasta el día de hoy, no tengo idea de cómo se tomaron esas fotos. No he ido de acampada desde entonces, y duermo con la puerta cerrada con llave y las cortinas cerradas. Solía ser voluntario, grabando libros para personas ciegas o disléxicas. Era en un estudio que estaba instalado en una escuela de seminario. Tenía un campus, biblioteca, un pequeño cementerio, etc. Solo estaría yo en una pequeña cabina de grabación, leyendo aburridos libros de texto, principalmente gramática en español, glosarios, índices, etc. Un día estaba revisando algunos ejercicios de conjugación y sabía que me estaba aburriendo y dando sueño y estaba empezando a murmurar. Así que detuve la sesión, salí a tomar un trago y luego me volví a poner los auriculares para rebobinar hasta lo último que dije claramente y empezar de nuevo. Lo último que me oigo decir, en español, claramente, con una voz tranquila y seria, pero con mi voz, fue: hay hombres, esos hombres están detrás de mí. O algo que se tradujera vagamente a eso. Busqué furiosamente en mi libro y no encontré nada ni remotamente parecido a eso que podría haber estado leyendo. Me puse a sudar, me fui y nunca volví. Mi novia de la universidad se mudó de vuelta a Dinamarca después de este último semestre para siempre, y yo estoy de vuelta en California para el verano. Decidimos que Skype sería la mejor manera de mantenernos en contacto, ya que no podemos llamarnos ahora. De todos modos, hace aproximadamente una semana y media estábamos en Skype teniendo una buena charla sobre vuelos y cosas así cuando de repente sentí algo húmedo en la parte superior de mi pie. Estaba sentado en mi escritorio con los pies debajo, así que no tenía idea de cómo mi pie podía mojarse, así que miré hacia abajo. Mi novia observó cómo tuve lo que debió haber parecido un pequeño colapso cuando me di cuenta de que mi pie estaba cubierto de sangre. Corrí abajo para mostrárselo a mi papá y le dije a mi novia que volvería enseguida. Mi papá y yo volvimos arriba y miramos a nuestro alrededor para ver si había algo que pudiera haber goteado sangre en mi pie, en vano, por supuesto. Fui al baño y me lo lavé, y no tenía ningún corte ni nada que insinuara que fuera mi sangre. Así que vuelvo, estoy un poco asustado, pero decido simplemente ignorar lo que acaba de pasar cuando mi novia me pregunta lo que puede seguir siendo hasta el día de hoy la pregunta más espeluznante que he escuchado. ¿Quién era ese tipo que salió de tu habitación cuando fuiste a buscar a tu papá? Mi cara cuando mi papá y yo éramos los únicos en casa esa noche. Hasta el día de hoy, descarto el incidente como un simple evento extraño de sangre aleatoria, pero no puedo sacarme de la cabeza esa pregunta porque ella dijo que lo vio cerrar mi puerta al salir, una puerta que dejé abierta al bajar. Yo vivía en una residencia de estudiantes y la forma en que estaban organizados los buzones, había uno para cada grupo de 6 dormitorios, escondido detrás de la oficina principal. Un día, cerca del comienzo del mes, fui a recoger nuestro correo y encontré un trozo de papel con mi nombre y el número 23, impreso, no escrito. Asumí que alguien lo había puesto ahí para asustarme y simplemente lo dejé en mi escritorio. Unos días después, había un guante de cuero negro allí, también con mi nombre. Solo un guante de cuero negro que no me pareció raro hasta que lo miré de cerca. Había perdido este guante el invierno anterior. Unos días después de eso, una cinta para el pelo del tipo que había estado usando, una cinta para el pelo morada estrecha. Para entonces, había preguntado a todos mis amigos qué demonios estaban haciendo, todos negaron tener conocimiento. Unos días después del guante, había un lápiz labial, usado, en un tono y marca que había usado antes. Tenía algunos de esos lápices labiales, pero los perdía y habían sido descontinuados. El problema era que estaba en la universidad en un país diferente al que crecí y había dejado de usar ese lápiz labial antes de mudarme. Esperé el 23 con la expectativa total de algún evento de horror y terror de acosador. Pero no pasó nada, y nada pasó después de eso. Todavía no sé qué estaba pasando. Esta es una historia que me contó mi madre. Cuando yo era un bebé, les causé a mis padres muchas noches sin dormir, porque lloraba todo el tiempo y no había forma de calmarme.
Mi abuela, es china, se enteró y vino a visitarnos. Una noche, cuando volví a llorar, mi abuela fue a la cocina y tomó uno de esos grandes cuchillos chinos y comenzó a hacer movimientos de apuñalamiento en cada esquina de la habitación, gritando a los espíritus malignos que me dejaran en paz. Justo después de eso, dejé de llorar. Mis padres estaban muy asustados por esto. Probablemente nadie verá esto, ya que esta publicación se ha hecho viral y es una larga historia, pero, en mi primer año de secundaria, salí con una chica, ahora mi esposa, 12 años después, cuyo padre era un detective retirado, más sobre eso más tarde. 6 meses después de nuestra relación, me mudé y se convirtió en una relación a larga distancia, donde pasábamos cada fin de semana alterno quedándonos en la casa del otro. Sus padres vivían en una casa muy bonita de 3 pisos donde el sótano tenía una sala de estar, cocina y habitaciones, algo así como una casa extra, y ahí es donde ella y su hermana dormían. Sus padres se quedaban en el piso superior y yo dormía en el sofá del piso intermedio. Supuestamente. Una noche, bajé a escondidas y me metí en la cama con ella y después de esto y aquello nos dormimos. Estábamos acostados en la cama mirándonos, mis ojos estaban dirigidos hacia el lado de la habitación con la puerta. Al estar abierta, pude ver la sala de estar / área de cocina donde hay una puerta corredera de vidrio al final, que como idiotas nunca cerraron con llave, y el pasillo hacia la habitación de su hermana y las escaleras está cerca del medio de la habitación. Voy y vengo del sueño. Alrededor de la 1, abro los ojos y miro hacia la sala de estar para ver a una persona simplemente parada allí mirándonos. Mi primer pensamiento fue que era su madre y cómo iba a estar en problemas. La persona o silueta mira hacia otro lado y luego vuelve a mirarnos y noto que llevaba un sombrero. No solo eso, sino que estaba en una especie de uniforme de aerobismo. Despierto a mi novia y susurro: creo que tu madre está fuera del dormitorio, solo nos está mirando. No recuerdo el intercambio que tuvimos, fue rápido, como, ¿y ahora qué hacemos? No sé. Bueno, después de esta discusión de 5 segundos, miro hacia arriba de nuevo para ver que la persona se ha ido. Así que salto y voy hacia la puerta de su habitación y no veo a nadie. Segundos después, tras escanear la habitación, veo que la puerta corredera está media abierta. En ese momento me doy cuenta de que no era su madre. Corro hacia la puerta corredera justo a tiempo para escuchar a alguien al otro lado de la cerca, moviéndose entre los arbustos y corriendo por el sendero. Así que corro hacia la puerta de la cerca y grito algo como: sí, hijo de... más te vale correr, o alguna otra tontería estúpida de novato. Así que aquí viene lo interesante. Avancemos un año más o menos. En ese momento no estábamos juntos, fue un vaivén durante la secundaria ya que era a larga distancia. Recibo una llamada de ella, histérica. Ella solía cuidar niños y limpiar para sus vecinos, un tipo realmente rico y su esposa con 2 niños pequeños, de 3 y 5 años. Ella estaba en su casa limpiando sola cuando él apareció. Bueno, para resumir, él terminó desnudándola toda y comenzó a frotarle aceite. Le ofreció $3.000 para ir más lejos. Hay muchos detalles en los que no entraré, pero logró salir de allí sin que pasara a mayores. Ella es muy tímida y apacible, estaba muy asustada de que él le hiciera daño que se desnudó, pero después de lo del aceite, logró convencerlo de moverse lo suficiente para que pudiera salir corriendo. Avancemos 2 días. ¿Recuerdas que dije que su padre era un respetado detective de policía retirado? Sí, no se juega con los hijos de ellos. Hicieron una redada tanto en su casa como en su gran oficina elegante, todo al mismo tiempo, y era una verdadera redada, como helicópteros y esas cosas. Encuentran, no por de pedos y material obsceno en ambas computadoras de la oficina y la casa. Un montón de videos de mi ahora esposa desde fuera de la ventana de su dormitorio. Videos de ella en su casa. Verás, cuando ella cuidaba a los niños, él le decía que podía quedarse a pasar la noche en el área de invitados de abajo, ya que él y su esposa estarían fuera toda la noche. Tenía más de 7 cámaras ocultas en la habitación de invitados, incluyendo en la ducha. No me di cuenta hasta unos años después de todo esto. Vaya, ese tipo fuera de su dormitorio era él. He pensado muchas veces en cómo, si tan solo me hubiera levantado antes para confrontar a esa persona, o si tan solo hubiera corrido detrás de él. Tal vez esta horrible cosa no le habría pasado a mi esposa. Lo peor es que él solo recibió 3 meses de prisión. Y se le permitió salir de la lista de delincuentes sexuales hace unos años. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero, eso es. En el momento en que le hizo la propuesta a mi esposa, ella era menor de edad y algunos de los videos que tenía de ella cambiándose eran de cuando solo tenía 12 o 13 años. Esto no me ocurrió a mí, fue a mi abuela, es una historia que siempre ha contado. Yo soy de España y aquí es tradición sacar procesiones en Semana Santa, donde se sacan pasos o tronos con santos, cristos, vírgenes, etc.
Mi familia siempre ha sido muy participativa en esta tradición desde hace muchas generaciones y mi abuelo sacaba a hombros una virgen en una procesión que se hacía por la madrugada y se sigue haciendo. Básicamente la procesión sale en la madrugada y se termina ya de día. Mi abuelo murió cuando mi padre tenía solo 7 años. A mi padre le encantaba esa procesión de la madrugada y cuando llegó la Semana Santa, ya fallecido, mi abuelo le comentó entusiasmado a mi abuela que estaba deseando ir a ver la procesión. Sin embargo, mi abuela no tenía ninguna gana de ir a ver la procesión, eran demasiados recuerdos y la muerte estaba muy reciente, por lo que le dijo a mi padre que este año se iban a quedar en casa. Mi padre se enfadó mucho, pero finalmente fue a la cama tras la rabieta y mi abuela también. Mi abuela se despertó temprano ese día, sobre las 6 de la mañana, más o menos, y se percató que mi padre no estaba en su cama. Mi abuela pensó horrorizada que se había escapado de casa para ir a ver la procesión, por lo que corrió desde nuestro barrio hasta el casco histórico de la ciudad, por donde discurría la procesión. Una vez allí, mi abuela empezó a buscar a mi padre desesperada entre cientos y cientos de personas, y un anciano le preguntó que qué le ocurría. Mi abuela le explicó la situación y el anciano simplemente le dijo: «No te preocupes, vuelve a tu casa, tu hijo está allí a salvo». Mi abuela se quedó confundida un segundo, se fijó en que justamente estaba pasando el trono donde salía mi abuelo y decidió que iría a casa y si mi padre no estaba llamaría a la policía. Sin embargo, mi padre estaba en casa, encima en su cama, donde ella no lo había visto antes. Mi abuela se enfadaba mucho cuando mis tíos le decían que tal vez lo soñó todo, ella está segura de que ocurrió. Cabe destacar que esta historia la contaba cuando estaba lúcida por completo. Nunca sabremos lo que pasó, tal vez mi padre solo se levantó a tomar agua o algo por el estilo y mi abuela al no verlo pensó en lo peor directamente, aunque lo del anciano sigue siendo muy extraña. Tenía unos 5 años, pero lo recuerdo con claridad. Provenía de una gran familia franco-canadiense, mi padre tenía 7 hermanos, y todos vivíamos en la misma cuadra. Mi tío favorito, con diferencia, era mi tío Bernard. Conducía un ciclomotor, cultivaba hierba en su patio trasero y escuchaba rock de los 70 sin parar. Siempre me recogía y me llevaba a tomar helado, y no me ignoraba ni me mandaba lejos como hacían los demás adultos. Íbamos a pescar juntos y era uno de mis mejores amigos. Una noche me desperté con la sensación de que alguien se sentaba al borde de mi cama. Miré hacia arriba y mi tío estaba allí. Me dijo que mi padre iba a necesitar que fuera muy buena y que tendría que ayudar a mi madre a cuidar de mi hermano y mi hermana por un tiempo. Me revolvió el pelo y dijo: «¿Quién es mi chica en el traje de mono?». Cuando me enfadaba, me subía a un árbol y me negaba a bajar, así que mi padre tenía que coger una escalera para bajarme. Mi tío siempre me llamaba su pequeña mona. A la mañana siguiente, en el desayuno, pregunté dónde había ido mi tío. Mis padres estaban confundidos, así que les conté la historia. Mientras terminaba, mi tío Robert entró en el camino de entrada sollozando y mis padres salieron corriendo. Mi tío Bernard había muerto en su sueño esa noche. Me quedé de pie en la ventana, confundida de por qué todos lloraban. Mi madre estaba tan conmocionada que nadie debía hablar del hecho de que mi tío había muerto en mi presencia. Mi abuela, una vieja irlandesa gruñona, me apartó a un lado en el funeral y me dijo que tenía mucha suerte de haber visto un espíritu y que el mundo estaba lleno de ellos si sabías dónde buscar. Me cagué de miedo. Todos en mi familia me trataron de forma diferente después. Si los fantasmas existen, ¿qué más existe? Mis padres siempre me dijeron que no tuviera miedo de los fantasmas, los vampiros, etc., porque no existían. Después de eso, juzgué la realidad en función de mis experiencias y no de las palabras de los demás. Recuerdo una vez que iba conduciendo a casa desde la práctica de la banda cuando tenía unos 17 años. Eran alrededor de las 12:30 de la noche y estaba realmente cansada. Normalmente atribuyo esta historia a mi agotamiento, pero me cuesta creerlo. Iba conduciendo por una carretera principal bastante desolada y, mientras conducía, vi a una anciana caminando por el lado derecho de la carretera. Llevaba lo que parecía un vestido marrón y deshilachado y usaba un bastón. Pensé que era lo más extraño que había visto a esa hora, pero simplemente lo ignoré y seguí conduciendo. Lo extraño es que, unas 3 millas más tarde, mientras conducía, vi a la misma mujer. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. La vi claramente, así que reduje la velocidad un poco para asegurarme de que era real y que no estaba volviéndome loca. Efectivamente, al acercarme, era la misma mujer con el mismo vestido y el mismo bastón. Entonces, de repente, al pasar, se volvió hacia mi coche y extendió la mano izquierda hacia mi coche. No creo que haya conducido tan rápida a casa en toda mi vida. Tenía un compañero de trabajo, lo llamaremos Dexter.
Dexter siempre fue un tipo un poco raro, socialmente torpe y un poco difícil de tratar. Salía con él después del trabajo principalmente porque me sentía mal de que nadie más quisiera estar cerca de él. Después de unos 8 meses de conocerlo, Dexter decidió unirse al ejército y nos separamos. Para ser honesto, me sentí un poco aliviado de que estuviera fuera de mi vida por lo menos por un tiempo. No había visto ni oído hablar de Dexter durante unos años y me había olvidado de él cuando un día me llamó desde una cabina telefónica, necesitando un viaje desde la estación de autobuses. Le pregunté qué pasaba y me dijo algo sobre estar de permiso militar. Colgó y empecé a preguntarme por qué sus padres no iban a buscarlo, por qué elegiría llamarme si no habíamos hablado en tanto tiempo. Conduje hasta la estación de autobuses para recogerlo y empecé a notar que algo pasaba. Tenía todo su equipo militar con él y era muy vago al responder a mis preguntas sobre su familia y lo que había pasado en los últimos años. Me preguntó si podía ir a mi casa y hablar / pasar el rato como solíamos hacer. No tenía muchas ganas, pero tenía curiosidad por saber qué pasaba. Volvimos a mi casa y traté de sonsacarle más preguntas, pero él simplemente las esquivó e insistió en que jugáramos a videojuegos. Pasaron unas horas y finalmente le pregunté si estaba listo para que lo llevara a casa de sus padres. Me miró con una mirada a medias de enfado y confusión. Dijo: pensé que éramos amigos. En ese momento empecé a tener un poco de miedo. Le dije que éramos amigos, una mentira, pero que tenía que ir a trabajar al día siguiente y necesitaba descansar. Dijo que no podía volver a casa de sus padres esa noche porque era demasiado tarde y me preguntó si podía dormir en mi casa. Prometió que llamaría a sus padres por la mañana y que los recogerían antes de que yo saliera para trabajar. A regañadientes acepté y le dejé dormir en su saco de dormir en el suelo junto a mi cama. Nos acomodamos alrededor de las 2:30 de la mañana. Soy un dormilón bastante pesado y me quedé dormido en 5 minutos. Alrededor de las 5 de la mañana me desperté porque tenía que ir al baño. Me di la vuelta y empecé a mover las sábanas cuando escuché una respiración suave. Miré hacia arriba y Dexter estaba sentado en mi silla de escritorio junto a mi cama, mirándome fijamente. Salté y le pregunté qué demonios estaba haciendo. Respondió: me gusta cómo te ves cuando duermes. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me estaba poniendo bastante enfadado / incómodo. Di lo primero que se me pasó por la cabeza: no, nunca hagas eso. Salí corriendo al baño para recomponerme y tratar de averiguar qué hacer. Después de unos minutos, volví a mi habitación. Dexter empezó a disculparse y a decirme lo mucho que siempre había sido su amigo. Volví a la cama y le dije que se fuera a dormir y que hablaríamos por la mañana. Después de unos 20 minutos lo escuché roncar, pero aún así me llevó la mayor parte de una hora volver a cerrar los ojos y volver a dormirme. Mi alarma me despertó a las 9 de la mañana. Me di la vuelta lentamente, anticipando lo peor. En cambio, descubrí que Dexter y todas sus cosas habían desaparecido. Revisé toda la casa y no encontré ningún rastro de él. Busqué en mi vieja agenda el número de teléfono de sus padres. Los llamé una y otra vez durante todo el día, pero nadie respondió. Pasé los siguientes días esperando a que Dexter apareciera en mi casa o me llamara, pero nunca lo hizo. Han pasado más de 4 años y no he vuelto a verlo ni a saber de él desde esa noche. Aquí hay otra anécdota que originalmente publiqué con un nombre de usuario antiguo. La historia en sí tiene unos meses de antigüedad, pero copié y pegué el texto, por lo que todavía está escrito como si hubiera sucedido hace unos días. Mi abuela está en una residencia de ancianos después de sufrir un derrame cerebral hace unos meses. Mentalmente, está ahí. Sin embargo, un lado suyo está parcialmente paralizado y está en rehabilitación en la residencia. Sin embargo, se ha debilitado por la relativa falta de actividad. El domingo, mientras nos preparábamos para ir a visitarla a primera hora de la mañana como siempre, recibimos una llamada de la familia de su antigua mejor amiga. La amiga se había mudado a Florida hace unos 10 años y habían perdido el contacto gradualmente, salvo por una tarjeta de Navidad de vez en cuando. Bueno, la amiga acababa de morir a primera hora de esa mañana y estaban llamando para informarnos de su muerte. Cuando llegamos a la residencia, nos registramos y notamos que éramos los primeros visitantes del día. Fuimos a la habitación de mi abuela y la saludamos. También tenemos un pequeño libro de visitas para que la gente firme en su habitación para que sepamos quién la ha visitado. Nadie lo había firmado desde el sábado por la mañana. Al entrar en su habitación, exclamó: «Oh, vaya, tantos visitantes esta mañana». Le preguntamos qué quería decir. Respondió que había recibido la visita de una querida amiga esa mañana. Era la amiga de Florida que acababa de fallecer. Le había dicho a mi abuela que se iba por un tiempo, que no se preocupara, que la estaría cuidando y que se volverían a ver. Mi abuela también comentó lo sana que se veía. Nunca antes había sentido escalofríos recorriéndome la columna vertebral.
Más tarde pregunté si alguien había estado en la habitación de mi abuela esa mañana y el personal dijo que no. Preguntamos si había habido alguna llamada telefónica para ella esa mañana y volvieron a decir que no. También registran las llamadas telefónicas para los residentes y cuando revisaron los registros no había nada que hubieran olvidado. También esta mañana llamé a la familia de la amiga en Florida para ofrecer mis condolencias y preguntar si habían llamado a alguien más por aquí. Pregunté bajo el pretexto de que ayudaría a notificar a la gente de aquí para no llamar a la gente 2 veces. Dijeron que éramos los únicos a los que habían llamado de aquí y que la única razón por la que nos llamaron es porque pensaban que mi abuela todavía vivía con nosotros. No tenían ni idea hasta que les dije esta mañana que está en una residencia de ancianos. Sé que es posible que simplemente lo haya soñado, pero las posibilidades de que tenga un sueño así con ese tipo de mensaje la misma mañana en que su amiga murió son tan remotas que todavía me ponen los pelos de punta.